Bueno, pues la sintonía que nos avisa que está con nosotros el amigo Pablo de Luca, el Amos Now. Pablo, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Aquí tú sabes que en esta etapa del año hay muchos calderos al fuego, aunque muchos de ellos a uno Muchísimo, no les muchísimo. toca, no les toca, pero bueno, trastoca lo que es en sí la programación, así que discúlpame Sí, 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 por sí. las tardanzas muchas veces que tenemos, porque se ve lógicamente trastocado todo. Bueno, pero creo eso que también en parte es bueno, porque eso quiere decir que hay democracia y que Efectivamente. lógicamente no es ordeno y mando, sino que la gente se mueve de un lado u otro y después que el pueblo decida, que es lo más grande, ¿eh? Ese sufragio universal. Oye, caló muy bien el otro día lo de el cartelito de la victoria de Bencomo, ¿eh? Ajá, sí, estuvo bien porque fue un contraste, ¿no? Sí, sí. Y Eh, fue aclarando las cosas, ¿no? Un sí. poco para aclarar las cosas. El ideario, o por lo menos la persona que, oye, debería dedicarse a la publicidad, me dijeron. Sí, Bueno, no hay duda, porque estamos hablando de un concepto que siempre, bueno, también lo comentábamos con Isidro Cedrés, ¿no? Ese concepto de matanza y victoria, que en realidad, pues bueno, pues tienen esa doble vertiente, ¿no? No hay duda. Bueno, el otro día con Pablo de Lucas tuvimos la primera entrega de esa matanza, de la batalla, sí, ¿no? Y hoy tenemos una segunda entrega, ¿verdad? claro, hoy vamos a dar detalles importantes de las que no se conocen, porque ya se esta comisión que se constituyó en 1884 por Manuel de Osuna, ¿no? Para investigar dónde fue la batalla. Sobre todo el sitio exacto de la batalla, que es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Porque hay de todo un poco, ¿no? O sea, hay diversidad de opiniones y tal, pero bueno, solamente una comisión rigurosa, investigadora, que fue la que hizo este hombre, Manuel de Osuna, en 1884, determinó, hablando con los descendientes de los Guanches de la Matanza, estamos Sí. hablando a finales del siglo XIX, Ujú. se pudo determinar, ¿no?, lo que fue el lugar exacto de la batalla de Acentejo, ¿no? Sí. Y los lugares por donde pasó, y cómo fue el itinerario que siguieron el ejército español desde el Real de Añazo hasta llegar al lugar de la batalla, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, esto es importante, yo he estado haciendo investigaciones, dado de que los cronistas hablan de, sobre todo de Armas y otros más, de que la batalla fue a finales de mayo de 1494. Partiendo de esa premisa, Sí. finales de mayo de 1494 no se sabía el día de la semana, pero investigando en Viana, el gran poeta Viana, que tuvo información directa, como dije el otro día, de su abuela María González, ¿no? Sí. Dice que la batalla fue un martes. Ujú. Bueno, pues investigando en el calendario astronómico del mes de mayo de 1494, Sí. efectivamente, hay un 29 de mayo, martes, que fue el día de la batalla, exactamente. Sí, sí. ¿Eh? O sea que el día de la batalla fue 29 de mayo de 1494. Viana también dice una hora, no lo va a decir por capricho en absoluto, tuvo que ser una tradición oral por parte de su abuela. Sí. Las 2 de la tarde del 29 de mayo, y la batalla duró 4 horas. Se minaría entre las 6 y las 7 de la tarde, ¿no? Encarnizadamente se enfrentaron, ¿no?, los soldados españoles Estamos con las hablando, tropas guanches estamos de hablando Achimete. digamos, contundencia tremenda, porque estamos hablando Total, total. de lo que era. Es un hecho histórico Sí, fundamental, por sí. eso se celebra todos los años, ¿no? Y Ujú. cada vez con más ahínco, porque se trata de un hecho que, bueno, el propio ayuntamiento está haciendo un museo de sitio en el lugar, que se va a inaugurar de 1 o 2 años, dependiendo del presupuesto, y que va a dar un auge al municipio, evidentemente, porque fue allí un hecho histórico que Sí, marcó época, ¿no?, tanto en Tenerife como en el resto de Canarias, ¿no? Bueno, Viana es el que nos ofrece, porque a través de su obra poética, Antigüedades, de las Islas Afortunadas, pues habla de muchas cosas, ¿no? Habla de la montaña oscura. Fíjate sí. bien, la montaña Montaña oscura oscura. es un sitio de la Matanza Ujú. donde hoy en día el topónimo se asocia a la montaña de Izarda, con Z, Izarra. justamente. Ajá. Izarda. Izarda. Ajá. Izarda. Allí se apostaron los guerreros de Achimencha Tinguaro con 300 de los suyos. No estaba todavía Bencomo. Bencomo estaba esperando para cerrarles el paso a los españoles al huir, ¿no? Pero ahí estaban emboscados en lo alto del barranco de San Antonio por la parte llamada de las Guardas
o la asomada. Alguien que nos escuche de la Matanza o que conozca esa zona verá que es el lugar donde cruzaron el barranco de Acentejo la comitiva española que salió desde el Real de Añazo, o sea, de Santa Cruz de Tenerife, lo que es el día actualmente, ¿no?, a finales de mayo, siguiendo pues la ruta de la cuesta, lo que actualmente es la cuesta, ¿no? O sea, vamos a dar un poquito lo que es el itinerario que siguieron, ¿no? Subieron por la cuesta, pasaron por Gracia, que es ese lugar que está entre Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Ahí está hay una ermita ahí justamente. Sí. Pasaron después por los rodeos, lo que hoy en día son los rodeos, y cogieron esos caminos, diríamos, en aquel tiempo llenos de bosques, llenos de vegetación y tal, y llegaron a los dominios de Acentejo. Pero primero pasaron por el mesellato de Tacoronte. Esto hay que verlo, ¿no?, por las medianías de Tacoronte, siguiendo el camino real, el llamado Camino Real, que parte desde La Laguna, lo que se llama el Camino de la Villa, y que llega hasta Taoro, que llegaba desde La Laguna hasta Taoro. Se llama el Camino de la Villa, era un camino real que utilizaban los guanches. Por tanto, siguiendo ese camino, fueron, diríamos, avanzando, porque su intención era llegar hasta Taoro y coger por sorpresa a los guanches, ¿no? Sí. Pero claro, los guanches no eran tontos, tenían espías, tenían una serie de avanzadillas y daban toda información de los movimientos de los europeos, evidentemente, ¿no? Bien, pues entonces, llegando, ya digo, cogiendo ese camino real, ¿no?, pasando por Tacoronte, llegaron a Acentejo, pasaron muy cerca de la montaña Cabeza de Toro, que se llama, en el límite entre Acentejo, en lo que es la Matanza de Acentejo con Tacoronte y toda esa historia, y Sí. el Causal, y siguieron hacia abajo, ¿no?, hacia lo que es la parte llegaron hasta lo que hoy en día es el municipio de La Matanza, Sí. y llegaron hasta las partes de las guardas, que es lo que dije antes, ¿no?, la asomada. Ahí se produjo el ataque de los guerreros de Achimencha Atinguaro, que era el hermano pequeño del Meisé Benchomo, ¿no? Bueno, pues dice que Antonio de Viana que el Tinguaro ocupó lo más alto y más fragoso del bosque de Centejo, ¿no? Bien, para entrar después en los llanos de Taoro. Los llanos de Taoro era lo que hoy en día es los llanos de la Victoria. Lo que querían los españoles era acaparar la mayor cantidad de ganado posible, ¿no? Esta fue la comitiva, y según se iban encontrando ganado, lo iban robando. Sí. Que esa fue la estrategia que usaron los guanches para poder después hacer una encerrona, una emboscada, ¿no?, la guerra de guerrilla. Pues bien, el ejército español atravesó sin problema ninguno el barranco de Acentejo. Los guanches no les atacaron en ese momento cuando iban hacia lo que es el Valle de Taoro. Llegaron a los llanos de Acentejo, encontraron en todo momento ganado disperso, pero ese silencio que encontró el general Lugo cuando no había ninguna resistencia por parte de los guanches, y esa especie de soledad que se encontró, pues le resultó un poco mosqueante, ¿no? Entonces, pues ordenó dar la vuelta, ¿no?, diciendo, bueno, vamos a regresar aquí ni nada, vamos a regresar otra vez al campamento, ¿no? Y en el camino de vuelta, al pasar otra vez por el barranco de Acentejo, cayeron en la trampa porque ahí estaban emboscados ya. Y las cabras dificultaban también el paso, claro. Exacto. ¿No? Ya estaban pues con las ballestas desarmadas, con los mosquetes desarmados, iban hablando tranquilamente en grupos de 4, grupos de 5, grupos de 6, con las cabras delante, en fin, un montón de ganado que habían robado. Imagínate, hubo una expedición de aproximadamente 1.000 hombres, 1.200, ¿no? Sí. En la que había un reforzamiento de las huestes de los Gran Canarios y de la gente de Weimar, unos 30 o 40 de Weimar, junto con los españoles, iban avanzando otra vez de regreso. Al pasar por el barranco de Acentejo, repito, el barranco de San Antonio, pues le cayeron arriba. Los guanches que estaban en la zona de las guardas y la asomada, que fue el lugar ese, apostados en una serie de cuevas que había en la parte alta, y una lluvia de piedras, rocas, troncos de árboles, etcétera, manots, etcétera, cayeron y produjeron una estampida
del ejército español que se habían sorprendido, ¿no? En ese momento las tropas de Bencomo, que tomaban acecho, les cortaron el paso en su huida hacia los llanos de Bubaque. Este hecho que hemos narrado, ¿no?, que un poco nos dice, bueno, cuál fue la ruta que siguieron los españoles, ¿no? Hay información de Viana muy exhaustiva y muy precisa, ¿no? Habla de los bosques fragosos en los que se metieron los castellanos, ¿no? Habla también de la cantidad de guanches que murieron. Habla, como te dije antes, de la hora de comienzo de la batalla, que fue a las 2 de la tarde, justamente, ¿no? Estamos hablando de un martes a la tarde del 29 de mayo del 24. Advierte atentamente y considera las partes y lugares de aquel bosque a donde fue herido y maltratado. O sea, esto fue en lo que es la parte de la, o sea, el lugar de la batalla, ¿no? La batalla fue tremenda, murieron bastante gente por ambos bandos, pero la mayor parte se la llevaron los españoles. Las fuentes divergen un poquito en la cantidad, pero bueno, se establece que murieron entre 800 y 1000 españoles, incluidos los Gran Canarios y los guimareros, ¿no? En la parte de Diemos Guanche murieron guerreros como Tauco, según información de Viana, Badaico, Caluca, Afur, Guayona, Ucanón, Bentalud y Guatituco. Estos eran guerreros o guaires del mencellato de Tacoronte y de Taoro, justamente, ¿no? Sí. Pero después la parte más interesante, ya entramos en lo que es la época contemporánea, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, y en esta comisión que te dije antes de Manuel de Osuna, empieza a preguntar a la gente, a los mayores del final del siglo XIX, estamos hablando del año 1884, para saber en una encuesta dónde fue exactamente el lugar de la batalla, que fue lo que el otro día no pudimos decir, que vamos a decir ahora, para que la gente se haga una idea cuál fue el lugar exacto, ¿no? Y esto en base a una encuesta que se hizo, una encuesta científica que se hizo a esta gente, ¿no? A las personas que vivían en aquel tiempo, ¿no? En 1884, en la matanza de Centejo. Sí. Por ejemplo, decían que un vecino de La Victoria llamado Pedro Hernández y Rodríguez decía por el callejón que llaman de Centejo, que ha oído, leo textualmente, ha oído decir a varias personas, y entre ellas don Antonio Izquierdo y Calzadilla, sacerdote y persona ilustrada, Sí. que la batalla tuvo lugar en el barranco de Acentejo. Todo el mundo coincide en ese aspecto, ¿no? Donde los guanches obtuvieron una gran victoria y tuvo su efecto en las inmediaciones de la ermita de San Antonio. Fíjate bien este detalle. O sea, que no fue exactamente, que la batalla no fue concretamente y solamente en el barranco de Centejo, sino que se extendió más arriba, sí, sí, de lo que hoy en día es la plaza sí. de San Antonio. No, y además San Antonio está en una pega. Sí, sí, San Antonio está en la parte de arriba. En aquel tiempo los españoles bajaron por allí, no había casa ni había nada construido, lógicamente. Claro. Era todo bosque, era todo, y eso formaba parte del barranco. Hoy en día está canalizado, sí. está fin. Pero aún así está en la parte alta, si tienes que subir, ascender hacia arriba. Y dio un dato importante, dice, además, en el sitio que hoy se llama y se ha llamado siempre Las Guardias. ¿Por qué Las Guardias? Las Guardias es un lugar de esta zona de La Matanza, de Acentejo, que está al lado de la Asomada. Y la Asomada es el lugar donde los guanches veían venir. Claro. Es una cosa va unida a la otra, ¿no? La guardiado y a la vez pues estaban acechando. Estaban guardando aguardando sí. la llegada de los españoles. Y desde la Asomada acechaba la comitiva que venía y que los podían observar desde que venían. Sí, o sea, ellos tenían calculado todo. Primero, repito, dejaron pasar hacia Taoro y a la vuelta fue cuando le cayeron encima, ¿no? Pero la estrategia en cualquier caso, Pablo, estamos hablando de, yo me imagino que a lo largo de la historia se habrán repetido, no digo que no, pero conociendo obviamente el aislamiento que tenían los guanches en la isla, lo cierto es que es genial, es decir, tú lo que haces es que el ganado estorbe, es decir, fue una estrategia tremenda, ¿no? Exacto. Entonces, claro, el valor
de estas que se recogen en Betecura Afonso, tomo 3, ¿no? Sí. El valor de estas investigaciones que hace Manuel de Osuna son importantísimos porque está hablando con gente que sus antepasados les comunicaron este detalle, ¿no? Ujú. Así, por ejemplo, Vieri Clavijo sigue a Núñez de la Peña, ¿no? Dice que se desmandaron algunos soldados para recogerle después de la batalla y otros se adelantaron hasta el Valle de la Lotava. Pero después, en lo que digo con respecto a las informaciones que dan los descendientes de los guanches, pues decían, un señor, ¿no?, llamado Andrés de Armas y Fragoso. Fíjate ya los apellidos de esta gente que vivía, ¿no? Sí. Y ese hombre era de La Victoria, vivía en el pueblo de La Victoria. Sí. Y dice textualmente, desde pequeño había oído hablar y decir que aquella batalla tuvo lugar en el barranco de San Antonio. Vuelvo a recalcar el lugar, ¿no? Sí, sí. Y en el sitio en que lo cruza el camino que de la ermita de dicho santo, o sea, la ermita de San Antonio, va a la casa de don Matías Izquierdo, que es el camino de San Cristóbal. Claro, el camino de la Laguna, lo que es el camino de la Villa, ¿no? Ajá. Después hay más testigos, ¿no? Y otros, como por ejemplo Ángela del Castillo y Hernández, fíjate bien, mujer de más de 70 años, natural y vecina del pueblo de La Victoria, que había oído a sus padres que sobre las cuevas del barranco de San Antonio hay unas cuevas, encima del camino que cruza para La Victoria, tiraban piedras y mataban. Ah. Eso decía. Tiraban piedras y mataban, ¿te das cuenta? Fíjate tú, esto es la tradición oral de nietos y de abuelos y bisabuelos, claro, que vivió pues desde 1424 hasta finales del siglo XIX, ¿no? Después, un detalle muy curioso que no se conocía, lo dice un señor mayor llamado don José del Castillo y Hernández, que lo encontramos, dice Manuel de Osuna, en el camino de San Juan y manifestó tener 74 años y que recuerda de su antepasado decir que había oído a sus padres y abuelos y a otras personas ancianas que como estaba lleno todo el monte, los guanches pusieron unos palos, escucha, formando una empalizada falsa. O sea, pusieron una empalizada como marcando el camino por donde tenían que llegar los españoles, caminar los españoles. Sí, esa empalizada lo pusieron adrede para que pasaran por allí los españoles por debajo, fíjate bien, por debajo del barranco de San Antonio. Tremendo. Como que era el camino que había. Pues bien, con esos palos también mataron a españoles. O sea, con los mismos palos que pusieron en la... También pues lo utilizaron como arma. Pusieron palos para indicar el camino y esos mismos palos sirvieron como armas para, aparte de las piedras, para matar a los españoles. Pues está muy bien porque estás escenificando muy bien el recorrido, mapeando todo y sobre todo... Que poca gente conoce, sí, pero bueno, gracias a la labor que ha habido otras personas como Ángel Gutiérrez del Castillo, también señor de 73 años, que había oído decir a sus padres y a otras personas ancianas que hubo una batalla en la Montañeta y después en el barranco de Centejo por San Antonio. Todo el mundo coincide que fue en el barranco de San Antonio, con esta salvedad, ¿no?, que hemos dicho. Sí, cierto. De lo que es la parte esta de la ermita, ¿no?, de la plaza de San Antonio, ¿no? Muy bien. Que fue un poco, en fin, el escenario, ¿no?, de la batalla. Y también dicen, esto también es importante, que habían cogido el camino antiguo de San Cristóbal de la Laguna y que habían pasado por Santa Úrsula, por donde es la Corujera, que es el sitio ese. Y la Corujera. Llegaron a lo que es, después de la Corujera, de Santa Úrsula, llegarían a lo que es la zona de Valle de Taoro, porque ellos divisaron ya desde lo que es la Victoria y pasando un poco la Victoria, ya se observaba el Valle de Taoro, ¿no? Pero claro, como ahí no había nada y todo estaba en silencio, repito, tuvieron que dar la vuelta porque ya Lugo estaba ya sospechando y dice, aquí hay algo que no me gusta, vamos a dar la vuelta, y a la vuelta se lo bien. Vamos. Muy bien. El final de la batalla fue hacia las 6 o las 7 de la tarde. Los supervivientes se dividieron en dos bandos. Un bando en el que estaba adelantado Fernández de Lugo, escapó
por la parte de Ravelo llegó a la Esperanza, ¿no? Sí. Por un camino que le indicaron los guanches de Humo. Y entonces allí, justamente la Esperanza se divisa al fondo las luces de Añazo, ya era de noche. Sí, sí. Y por eso se llama la Esperanza. Esa fue la huida del adelantado con unos cuantos. Y otra parte de los soldados españoles, unos 30 o 40, escaparon por la costa, llegando a lo que hoy en día es el Caletón, la parte esta de la Baja de los Cristianos, que se llama en la Matanza de Acentejo, el Caletón, que allí había un buque, fíjense, habían sido previsores, había llegado un buque o un barco que estaba esperando, ¿no?, a los cristianos para llevarlo otra vez a Santa Cruz, ¿no? O sea, que ellos habían previsto el final de la batalla, o habían previsto ya que al regresar, ¿no?, Sí. iban a ir en barco a Santa Cruz. Sí. Y eso fue lo que en realidad pues recogieron en esa Baja de los Cristianos, que se llama, Sí. que está en lo que se llama hoy en día el Caletón de la Matanza, ¿no? Y se habían refugiado 30, 40 castellanos, Sí. los guanches le acecharon y tuvieron que salir corriendo hacia el barco, ¿no? Y esa fue la historia, fue todo lo que hay de información histórica, tanto de Viana como de Manuel de Osuna, con respecto a esta batalla que se va a celebrar el día 30, Sí. en el Barranco de Centejo, que vamos a celebrar justamente en la plaza, ¿no? En la plaza, porque, ya digo, había vecinas en aquel tiempo que decían que en la misma plaza también había ocurrido la batalla. Muy bien, pues haciendo historia obviamente y dándola a conocer, que es lo que queremos nosotros. Para más información, todos esos datos bibliográficos que ha también dicho la Musnao Pablo de Lucas. Recuerden, Juan Betancur Alfonso, Historia del Pueblo Guanche, creo que es su título. Después también tienen, por supuesto, pues Antonio de Viana, con su historia también de Canarias. Y Manuel de Osuna. Y Manuel de Osuna, claro que sí. De la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Y también la historia general de las Islas Canarias a cargo del realejero don José Antonio de Viera y Clavijo. Sí, señor. Así que cuanto más sepamos, más bibliografía. Hoy que estamos celebrando la Semana del Arte, el SEA, Semana de la Educación en el Arte. Y curiosamente te pones a buscarlo y aparecen todas las artes menos la literaria. Yo digo, oiga, no me quiten la palabra escrita u oral, porque si no comunicamos, si no hablamos, si no leemos, poco futuro tendremos, no hay duda. Ni como pueblo, ni como patria, ni como mundo, como dice el otro, ¿no? Así que además estamos dignificando, Así que Tanemirt. Muy bien, amigos. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Bueno, saludos, Julio. Adiós.